¿Me avisas? Sí. Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar este tiempo en Carisma, Escuela del Nuevo Pacto. Este es un tiempo que hemos iniciado para poder no solamente vernos a través del Zoom, sino también poder vernos a través de este modo presencial, que es mucho mejor. Y un poco entrando ya en el tema, porque hay que eh, sacar provecho a este tiempo que tenemos. Todos recordamos esos años del COVID, ¿verdad? Empezó en el 2019 y continuó el 2020. Y algo que hoy día tenemos una palabra que significa normalizar. No sé cuántos han escuchado lo que significa la palabra normalizar. Decimos, esta situación se ha normalizado y parece ser como que, bueno, otra vez todo ha vuelto a su cauce, ¿no? Pero durante el tiempo de la pandemia se normalizó las transmisiones, por ejemplo, a través de las redes, ¿verdad? Entonces, lo que antes del COVID nos parecía una cosa extraña y una cosa curiosa, yo pude tener el Zoom antes del COVID y transmitíamos antes del COVID, cosa que cuando sucedió lo de esta pandemia, como que estaba un poquito entrenado. Sin embargo, hay algo que yo necesito mencionar. Así como hay cosas que se normalizan y pueden ser positivas, también vivimos en una sociedad y vivimos pendientes de que hay situaciones que pueden haberse normalizado, ¿verdad? Hay cosas que de repente hace 20 años atrás o 10 años atrás en nuestra sociedad nosotros decíamos, wow, esas cosas no pueden pasar. Pero hoy día, bajo el concepto de ser un open mind, ¿qué cosa es lo que viene pasando? Se ha venido normalizando una serie de cosas que realmente no tienen ni pie ni cabeza y la gran mayoría de ellas están en contra realmente de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hay que ir revisando siempre si está grabando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es que dentro de lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, que fue, como yo digo, el piloto, lo que sucedió fue de que nosotros comenzamos a hablar acerca de la importancia de ser, ¿qué cosa? Disruptivo, ¿verdad? Que había que tener esos puntos de quiebre en las cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida de fe. Y no es que tenemos que ser disruptivos con la palabra de Dios, sino más bien tenemos que aprender a tener esos puntos de quiebre y comenzar a revisar todas las cosas que nosotros hacemos y revisarlas si es que están alineadas frente a la palabra de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces nosotros, sin proponernos, podemos confundir qué cosa. Podemos confundir el plan de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? Podemos confundir la obra consumada, que es realmente la ejecución del plan, pero nos quedamos solamente ahí y nos olvidamos de que Dios tiene propósito. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida están sujetas y obedecen a lo que yo podría llamar nuestro propio plan. Si yo pregunto acá, ¿quién tiene un plan? Todos van a decir que tienen un plan. Yo tengo un plan en mi vida, yo tengo un plan para mi familia, yo tengo un plan para todo. Todos tenemos planes. Pero ¿cuántos saben que Dios respalda su plan? Porque nosotros estamos inmersos, y esto es algo que quiero enseñar el día de hoy. Nosotros estamos involucrados en el plan de Dios. No es a la inversa. No es que Dios yo lo voy a involucrar en mi propio plan, ¿no? Sino que realmente somos nosotros
quienes estamos involucrados en el plan de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. Imagínate que tú eres una persona que eres dueño de una empresa y tú tienes una visión para una empresa, tienes un propósito para esa empresa, tienes un plan de desarrollo para esa empresa y esa empresa va a financiar tus propios planes o va a financiar el plan de la empresa misma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a financiar esa empresa? Sus propios planes, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado de que a veces podemos decir en la vida, ¿sabes qué? Las cosas no están funcionando para mí. ¿Quién ha dicho algo de eso alguna vez? Las cosas parece ser que no están funcionando en mi vida, parece ser que no están funcionando en mi familia, parece ser que no están funcionando en varias áreas o campos de mi vida, parece ser que no están funcionando, parece. Pero no nos damos cuenta de que nosotros nos hemos salido del plan de Dios. Si nosotros revisamos un primer versículo, ¿no? Porque vamos a hablar del propósito, vamos a hablar de Cristo formado, pero vamos a hablar también del diseño y las asignaciones, porque esas asignaciones son los planes individuales para cada uno de nosotros dentro del plan eterno o el propósito eterno de Dios. Y eso es lo que quiero marcar, porque si yo pregunto acá, ¿quiénes quieren ser exitosos en la vida? Aún me dirán, pero esa palabra no existe. De acuerdo, pero cuando la palabra de Dios habla de ser próspero, no está hablando necesariamente de dinero o de bienes, está hablando de que nosotros podamos usar esa palabra éxito en el viaje que emprendemos. Y sabemos que la vida es un viaje. Entonces, yo quiero que me acompañen primero a Efesios 2:10. ¿Ok? Y si alguien lo tiene, vamos a mirar Efesios 2:10, porque normalmente leemos la escritura, pero como que ahí queda, ¿no? Como que ahí simplemente queda. Y acá tenemos un primer, un primer punto, ¿de acuerdo? Sí. A ver, si alguien lo puede leer, por favor. Pero fuerte para que se escuche acá en el micrófono. Sandra, creo que se ha apagado la cámara, si podrías ver ese tema. No, el aparatito, pero bueno, estoy centrado en la cámara. No, ¿estoy centrado en la cámara? Ok, entonces dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí nomás. Ok, ¿lo pueden leer, por favor? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces la palabra de Dios en otra traducción dice que somos la obra maestra de Dios, pero no solamente somos la obra maestra de Dios porque dice somos hechura suya, pero habla de un diseño. ¿Ese diseño cuál es? Creados en Cristo. Quiere decir que nuestra realidad está fundamentada en aquello que nosotros ya somos. ¿En quién? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, si nosotros miramos esto y si nosotros podemos ver ahora lo que dice, y voy a entrar acá usando mi Biblia, si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, pero nos vamos a la nueva traducción viviente, y acá tengo yo problemas para conectar. Ya, ahorita lo vemos. Cuando hablamos nosotros, Dios mío, cuando nosotros hablamos, a ver, permítanme,
No puedo conectar acá. ¿Alguien puede conectar su Biblia, por favor? O sea, virtual, porque a mí no me permite conectar. ¿Ah? Está bien, pero no me permite conectar acá. Necesito entrar a Efesios en la Nueva Traducción Viviente. Sí, si lo tienes. Ya. ¿Es en la Nueva Traducción Viviente? No, no es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ok, vamos. ¿Viene alguien? Ok, vamos a leer esta porción. Yo la tenía anotada acá, no sé por qué no la tengo. Ok, recién me entró. Ya, gracias. Efesios 1. Ahora, quiero que prestemos atención a lo que estoy enseñando, ¿no? Porque fíjense, nosotros tenemos necesariamente que tener resultados en nuestra vida como hijos de Dios. Estamos sumamente etiquetados en sí, yo soy cristiano. ¿Verdad? ¿Cuántos, si nosotros nos preguntaran y si nosotros saliéramos a la calle, todo el mundo va a decir, sí, sí, ok, todos somos cristianos, pero cada uno tiene su propia perspectiva de lo que significa ser cristiano. Sin embargo, estar en Cristo es muy diferente. Estar en Cristo es estar en una realidad, es estar en una legalidad, es estar en una relación con el Padre, es estar bajo la ley del Espíritu de vida, es en Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, yo tengo claro de que hay una realidad en mi vida y esa realidad de la vida de Dios en mi vida me permite funcionar, me permite operar, me permite moverme en esa legalidad que yo tengo. Ahora, entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta que hay situaciones que están totalmente ajenas a nosotros, pero sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que, como lo mencioné ayer en la clase de Zoom, que el hombre es creación de Dios y no como alguien dijo, una persona, un pensador, que al final Dios termina siendo la creación del hombre. Pero eso no es verdad. Por eso es que nosotros tenemos que mirar las cosas dentro y me tengo que mirar dentro del plan de Dios. Y eso es fundamental. ¿Saben por qué? Porque confundimos, entre otras cosas, mi temporalidad de vida con lo eterno. Ahora yo pregunto, ¿qué cosa es lo temporal para nosotros? Lo temporal para nosotros es todo aquello que hacemos y hacemos realmente desde que nacemos hasta el último día que nos tenemos que ir. Todas las cosas que yo hago desde mis estudios de primaria, secundaria, si quieren estudios superiores, hago esto, hago el otro, todas las cosas. Si tú tienes un empleo, déjame decirte que ese empleo no es lo eterno en ti, sino es absolutamente temporal. Porque cuando todos estemos delante de nuestro Señor, el día que nos hayamos ido, Él no te va a preguntar, oye, dime dónde trabajabas, ni tampoco te va a preguntar cuánto ganabas, ni te va a preguntar si estabas en el seguro social. Lo que te va a decir fundamentalmente, lo que Él va a ver son esas obras que estabas preguntando tu pastora, porque cuando nosotros decimos que somos hechura o podemos usar esa versión de que somos la obra maestra de Dios, entonces, pero dice, creados en Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras que Él preparó de antemano? Esas buenas obras es la asignación, es decir, el plan individual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese plan individual, por si acaso, no es que si te casaste, si no te casaste, si tuviste uno o más hijos,
o si esto o si el otro. Eso no es lo que está diciendo. El plan individual que todos nosotros tenemos, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, son aquellas obras o aquellas acciones que nosotros vamos a hacer en forma individual, personal, pero ajustados ¿a quién? ¿Ajustados a qué? Ajustados al Señor y ajustados al plan de Dios. Ahora, ¿cuántos planes tiene Dios? Nosotros decimos, me falló esto, plan A. ¿Qué plan tengo? Plan B. Si te falla el plan B, tengo plan C. Y te puedes ir hasta la Z, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de planes. Pero ¿cuántos planes tiene Dios? Nuestro Señor, nuestro Dios, tiene una sola voluntad. Nos enseñó a orar en Mateo 6, lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. ¿Cuántas voluntades tiene? Una. Él no tiene un amor para acá ni tiene un amor para allá, solamente tiene un solo amor porque Dios es amor. Entonces lo miramos desde esa realidad. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acá en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y antes que me olvide, no se olviden, por favor, de que tenemos que reservar algo, ¿no? Lo que nosotros, para poder en nuestro tiempo de compartir, vamos a hablar sobre algo que nos marcó a nosotros, ¿no? Lo que ustedes me han escuchado que yo le llamo la perla de gran precio. Ahora, en Efesios capítulo 1, el verso 9 y en la Nueva Traducción Viviente dice así: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer? Es desarrollar a través de Cristo su propio buen plan. ¿Dice planes? No, Él no tiene un plan A, plan B, el plan me falló, yo diseñé al hombre, lo hice al hombre. Entonces todo esto está enmarcado en el plan de Dios y tenemos que verlo desde esa forma. Ahora, y el verso 10 dice, y el plan es el siguiente, dice, a su debido tiempo, Dios reunirá, dice, todas las cosas. Dios reunirá todas las cosas que están en el cielo. ¿Dios qué cosa va a hacer? Dios va a reunir todas las cosas que están ¿dónde? En el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ahora, es interesante porque es acá donde nosotros podemos trabarnos y es ahí donde nosotros pensamos que la palabra de Dios no funciona, ¿no? ¿Cuántos han pensado en algún momento que la palabra de Dios no funciona? ¿Cuántos han pensado que la palabra de Dios al menos le funciona a todos, pero como que a mí no me funciona, como que yo soy el patito feo, ¿verdad? Nos ha pasado. A mí cuántas veces yo decía, Señor, pero yo estoy que oro, que hago esto, que hago el otro, pero hay algo que uno tiene que aprender. Y escuchen lo que voy a decir. Dios no está obligado a financiar tu plan. Dios está comprometido en financiar, respaldar, apoyar, alentar su plan en ti. Ahora, quiero que presten atención, porque en todos los años que yo tengo ya en el ministerio, yo lo que he escuchado desde el día 1 hasta de repente lo sigo escuchando, es que
pastor, parece ser que no, esto no puede funcionar. Ahora, porque lo que nosotros terminamos haciendo y lo que terminamos diciendo es, Señor, gracias, acá está mi plan y yo te pido por favor que tú lo bendigas a la 1, ¿verdad? Lo bendigas a las 2 y lo bendigas a las 3. Este es mi plan. ¿Y saben qué es lo que suele pasar? Que yo confundo mi propósito eterno o el propósito eterno de Dios en mí con mi temporalidad de vida. Déjame decirte algo, todo lo que tú haces, sin excepción alguna, todo lo que tú haces en esta tierra es absolutamente temporal, pero lo eterno en ti está en el diseño. Lo eterno en ti está en el plan de Dios que Él ha puesto en ti. Lo eterno es la genética del reino del Rey de vida que está operando en ti. Eso es lo eterno. La vida de Dios en ti es eterna. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eterna. Pero las cosas que hacemos, ¿cuántos hacemos todas las cosas que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué cosa es? Temporal. Yo te hago una pregunta. Eso es, ¿tú crees que eso que tú haces todos los días, no estoy diciendo que no es importante y no estoy diciendo que no es necesario? La misma palabra de Dios dice que el que no trabaja, ¿qué hace? Que no coma, que se quede pues en ayuno permanente. Ahora, miremos esto de esta forma. Todos queremos resultados en nuestra vida, pero no todos buscamos el plan eterno de Dios en nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios quiere desarrollar, el Padre quiere desarrollar, o viene desarrollando, mejor dicho, su plan. Lo empezó en Cristo y a través de quién continúa el plan. Yo hago una pregunta. ¿Su plan continúa a través de quién? Nosotros. El plan de Dios continúa. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar lo que es mediático, temporal, de lo que es el plan o la asignación, que es el plan individual de Dios para mi vida. Yo puedo hacer 1000 cosas, ¿verdad? Yo puedo trabajar acá tenemos contables, acá tenemos gente emprendedora, lo hacemos. Pero escucha eso, simple y sencillamente, eso es lo temporal en tu vida. Pero no es tu asignación y menos es el plan, ¿no es cierto?, supremo, individual de Dios en ti. Entonces, es ahí donde nosotros hemos estado trabajando. Porque cuando yo dije hace un rato que la responsabilidad, el compromiso de nuestro Dios es financiar, ¿qué cosa? Su propio plan. Y tú lo vas a descubrir. Mira, escúchame esto. Si el plan de Dios es que tú seas un empresario, cuando digo el plan de Dios, no es que todos tienen que estar en el ministerio, que esa era una idea antigua. No todos tienen que ser pastores, olvídense. Pero la palabra de Dios dice que todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Hay alguien que puede, digamos, decir, no, yo no soy un ministro? Si es un hijo de Dios, es un ministro competente de un nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, si nosotros somos hijos de Dios y somos nacidos de nuevo, todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Todos, sin excepción. Y todos estamos en Cristo, estamos bajo la bendición. Entonces, mi propósito eterno, el propósito eterno de nuestro Padre, que ha depositado en mí una asignación, es decir, un propósito individual para mi vida, es que yo pueda funcionar en eso en particular, que puede ser que tú seas un financista del reino,
que tú puedas ser un empresario del reino, que tú puedas ser un ministro del reino, donde Dios te ponga. No todos van a estar en el ministerio quíntuple. Entonces tenemos que darnos cuenta que si yo estoy en el lugar correcto, desarrollando ese plan individual que Dios ha puesto en mí, entonces Él me va ¿a qué? A respaldar. Y a veces el cambio solamente es tomar conciencia. Simplemente tomo conciencia de que las cosas que yo hago son temporales, pero tiene que haber en nosotros una búsqueda en el sentido de decir, Señor, muéstrame esa asignación. Ya sé que soy un ministro del nuevo pacto, ya sé que tengo el ministerio de la reconciliación, ya sé, Señor, que estoy bajo bendición. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Extender ¿qué cosa? Nuestro reino o el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y podemos extender el reino de nuestro Señor Jesucristo siendo médicos, emprendedores, comerciantes, amas de casa? Por supuesto que sí. Podemos y debemos. Por eso que cuando la palabra de Dios habla de que el Padre, lo que dice acá en el versículo 9, la cual es llevar a cabo su propio plan. ¿Cuándo empezó el plan de redención? Cuando Cristo entra en escena. ¿Cuándo se inicia el plan de redención? Primero, la caída del hombre lo tomó por sorpresa a Dios. Si yo digo esa aseveración, ¿es verdad o falsa? Lo tomó por sorpresa. Dios formó al hombre, sopló aliento de vida, diseñó un huerto, lo puso en el huerto y el hombre que hizo cometió alta traición. ¿Y qué pasó? Pastora Sandra, ¿qué pasó? El hombre pecó. ¿Y qué significa el hombre pecó? No, esa fue la consecuencia. El hombre comete alta traición. El hombre comete alta traición, se rebela contra Dios. El hombre cae de la vida de Dios y entra ahora a ser semejante al que lo hizo caer. Era un espíritu muerto, separado de Dios. Tenía ahora esa realidad. Pero nosotros nos damos cuenta que a pesar de que el hombre había caído, no fue que Dios en su trono dijo, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué cosas que nos ha tomado por sorpresa? ¿No? Y ahora, plan B. Créate otro hombre, búscate otro planeta, haz otro huerto y pon al hombre ahí. Y no le pongas a Eva, porque Eva fue la del problema. No, no fue eso. Ahora, piensen conmigo. El plan de redención inicia desde el instante que el hombre cae. Nosotros en Génesis 3:15 tenemos la primera, lo que se conoce como la primera profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Verdad? Esa es la primera. Entonces, ¿ustedes piensan que lo tomó por sorpresa? Nuevamente, no, de ninguna manera. No lo tomó por sorpresa. No pasó eso. Entonces, Él quiere desarrollar su plan, pero no te ha hecho ajeno. Ahora, el plan de Dios era que nadie se pierda. Exacto, es el plan de Dios.
El plan de Dios es que vivamos por debajo de lo que Él ha pagado mejor dicho, Jesucristo ha pagado en la cruz por nosotros. Quiere que vivamos debajo. Quiere que siendo bendecidos caminemos bajo maldición. Él quiere que nosotros estemos ajenos a todo lo que Él ha logrado para nosotros. No. Entonces la pregunta es, ¿y por qué pasa? La pregunta es, ¿y por qué sucede? ¿Por qué realmente si yo amo las cosas de Dios, las cosas no me están funcionando como yo quisiera, verdad? Bueno, no sé cuántos minutos voy. Ok, todavía me quedan 10 minutos exactamente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que solamente hay un plan, pero también hay un solo propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno y cuál es la llave maestra de todo? Porque otra de las cosas que nos suele pasar es que ahora soy creyente. ¿Cuántos saben que usamos esas palabras? Ya soy cristiano, yo soy creyente. ¿Cuántos han dicho yo soy creyente? ¿En qué crees? Somos creyentes, pero claro, porque no se olviden que hay algo que quiero que siempre aprendamos acá. En el ámbito del pensamiento, de los grandes enunciados, de las grandes estructuras mentales, de la arquitectura, nosotros tenemos una serie de declaraciones que nosotros hemos aprendido a través de los años. Soy creyente en Cristo. El domingo es el día del Señor. ¿Cuántos creemos que el domingo es el día del Señor? No. Todos los días son del Señor. ¿No es cierto? Entonces voy a ir a congregarme porque voy a ir a buscar a Dios a la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia somos nosotros? Y nosotros no es que vamos a buscarlo, vamos a llevarlo junto con otros. Yo cuando llego tengo que inmediatamente irme ante el altar. ¿Cuál altar? Altar de sacrificio, el altar del incienso. ¿Qué altar? Entonces yo tengo que ir a un sitio para ponerme a cuentas con Dios. Pero son nuestras tradiciones a través de los años. Claro, las cosas que yo puedo decir y puedo enseñar pueden sonar chocantes, pero la verdad es de que si tú quieres conversar con el Señor, arreglar cosas con el Señor, disfrutar su presencia, ¿tienes que ir a algún sitio? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ahora es portador de la vida de Dios. ¿Podemos dar una miradita a la puerta, por favor? Entonces, cada uno de nosotros somos portadores ¿de qué? De la vida de Dios. Cada uno. ¿Dios dónde está? En cada uno de nosotros. Entonces, si yo quiero, si es mi anhelo, si es mi deseo, si es la voluntad de mi vida, poder estar en el propósito eterno, poder caminar y funcionar desde mi diseño, comenzar a moverme en la asignación que Dios ha puesto en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Comenzar realmente a poder entender que Dios opera de esa forma. Entonces, hace un rato yo mencioné, solamente por cerrar, porque ¿qué es lo que queremos lograr a través de todo esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Realmente, personas que sean equipadas, sean capacitadas, pero realmente que sus vidas a través de la revelación de la palabra, sus vidas a través de la revelación de la palabra, puedan ser no solamente un testimonio, sino puedan ser evidencias claras de que el Evangelio de Jesucristo es verdad y funciona. Entonces, nosotros tenemos que mirar eso. Ahora, ¿cuál es la llave maestra? ¿Cuál es el propósito supremo? O sea, Dios fue a la cruz. Miren, voy a ser un poco chocante, ¿ya? ¿Cuánto me permiten ser un poco chocantes? Dios fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre
recibió los 39 latigazos, le pusieron una corona de espinas, se desangró, estuvo en una tumba para que nosotros vayamos el domingo a la iglesia. Ese es el propósito. Él dio su vida para que tú ores. Él dio su vida para que tú digas aleluya y gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque confundimos la forma en que yo funciono, toda la parte operativa. Congregarse es operativo. Orar es operativo. Meditar, leer y meditar en la palabra es operativo. Adorar a Dios es operativo. Es parte de mi diseño. No estoy diciendo que está mal. Pero hago una pregunta. ¿Ese es el propósito? Entonces, vamos a mirarlo. Y al final, yo sé que ya me están mirando, entonces al final tenemos la parte de las preguntas, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que yo hago en esa relación de comunión que ya tengo con Él, pero muy distinto es el propósito que Dios ha puesto en mí. Voy a ponerlo de esta forma para que sea más entendible. Si alguien tiene un hijo, va a operar a través de esa comunión con su hijo o hija, esa relación. Van a caminar juntos, van a compartir tiempo, ¿de acuerdo? Van a disfrutar de viajes, van a pasar muchas cosas. Pero pregunto, ¿eso que están haciendo padre e hijo o madre e hijos es el propósito o es la forma en que ambos funcionan? A ver, ¿qué me dicen? Es la forma en que ellos funcionan. Pero tú quieres que el resto de tu vida, tu hijo, tu hija, se la pase en eso o tú anhelas un propósito para tu hijo. ¿Mm? Ahora, yo sé que esto suena medio raro. Yo no estoy diciendo que no suena medio raro. Pero, ¿cuál es el propósito eterno? Miren, el propósito eterno es bien sencillo y lo hemos dicho desde el comienzo, en las reuniones de Zoom y el viernes pasado que iniciamos. El propósito eterno del Padre es que Cristo sea revelado en ti. ¿Estamos de acuerdo? Sea tu todo para que tú reveles al Hijo. ¿A dónde lo vas a revelar? Y tu mundo no es todo el mundo, si quieres, tu mundo es tu área y esfera de influencia. ¿De acuerdo? Tu mundo es donde trabajas. Tu mundo es donde compras. Esa bodega de la esquina. Tu mundo es de repente donde te arreglas el cabello. Tu mundo, por supuesto, en principio es tu familia. Para un esposo, su mundo es la esposa y los hijos. Para la esposa es su esposo y los hijos. Esa es nuestra área de influencia, donde nosotros vamos a ¿qué cosa? A evidenciar. Nosotros siempre le decimos a las personas, mira, tienes que leer tu Biblia. ¿Y por qué, pregunto, no pueden leer tu vida? ¿Por qué tu vida no puede ser realmente de tal manera como el apóstol Pablo decía, sé imitador mío? ¿Por qué nuestra vida no podría ser realmente una evidencia del evangelio de amor, de gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque de alguna forma no estamos entendiendo que Jesús fue a la cruz no solamente para salvarnos, no solamente, porque muchas veces decimos para cargar mis pecados, pero no solamente los cargó, los quitó. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que comenzar a mirar. Bienvenida, Carmencita. Esa es la realidad que nosotros tenemos que mirar, esa es la realidad que nosotros estamos atentos.
Pero lo que quiero es que nos sacudamos, como lo dije la reunión pasada, podamos desmontar nuestras tradiciones religiosas y nosotros podamos entender que lo que yo tengo que hacer es evidenciar a Cristo en todo aspecto en esta humanidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú le preguntas ahora a una persona, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí, yo soy creyente. ¿Y cómo sé que eres creyente? ¿Qué cosas van a responder? Bueno, ok. ¿Qué más podrían responder? Sí, bueno, yo oro. ¿Cuántos creen que yo oro? Sí, está bien. No digo que está mal, por si acaso. No vayan a malinterpretarme. Yo leo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Voy a una iglesia. Amén. Pero la pregunta es, ¿eres evidencia de Cristo? ¿Somos evidencia de Cristo? Creo que esa es la pregunta relevante. Porque cuando nosotros pensamos en ese propósito eterno del Padre, que Cristo sea revelado en ti, no estamos hablando de una revelación que simplemente es mental. Cristo revelado en ti muestra todo lo que Él es en ti. Porque la misma palabra de Dios dice que tal como Él somos, tal como Él es, así somos en esta tierra. En nuestro espíritu. Muy bien. En nuestro espíritu humano renacido somos tal cual Él es. Ahora, lo siguiente, podemos entender a Cristo impartido. ¿Qué significa Cristo impartido? Vimos nosotros que yo te puedo compartir, como ahora vamos a tener un compartir, yo te comparto lo que tengo, pero te imparto lo que soy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa Cristo impartido? Pregunto. Que la vida de Dios, la misma vida que estaba en Él, ahora ¿dónde está? En ti, en tu espíritu. ¿El amor de Dios dónde está? ¿La bondad de Dios dónde está? ¿La autoridad dónde está? En ti. Dividimos espíritu, alma y cuerpo con el fin de estudiarlo, pero está en ti. En tu espíritu renacido tienes esa maravillosa realidad. Entonces, tenemos a Cristo impartido. Cristo formado, ¿qué significa? ¿Cómo se forma Cristo en ti? ¿A través de qué? A través de su palabra. Ayer hacíamos el ejemplo, ¿no? Si yo me engordo, vamos a decir, o si yo, por ejemplo, si yo como zanahorias todos los días, ¿de qué color voy a ser? Naranja. Si yo como beterragas, hace rojito, ¿verdad? Porque aquello que yo estoy comiendo va a mostrar algo. Ahora, si yo como la palabra de Dios, como la voluntad de Dios, como la sabiduría de Dios, como la verdad de Dios, eso va a formarse en mí. Y solamente, escúchame esto, solamente aquello que se ha formado en ti transforma todo de ti en Cristo. Porque a veces podemos decir, oye, mira, esa persona, hay que estar así, hay que estar asado. ¿Por qué creen? Porque no ha sido formado en esa área. Ahora, esto no se olviden que todas las cosas que estamos hablando empiezan en lo individual, ¿no? Es decir, miren, si uno realmente ama a Dios y si uno ha nacido de nuevo, no hay que empujarte. Yo francamente, cuando nace un bebé, ¿tú crees que lo metes a un curso intensivo de cómo mamar? Ahí están, lo pones instintivamente, ¿qué hace? Busca y toma su leche. Y se acabó. O tienes que darle...
mira, ¿sabes qué, Bebito? Vas a hacer un curso intensivo de 2 días, ¿no? Te damos tu título y después vas a mamar. No, eso no va a pasar. Entonces, Cristo impartido es todo lo que está en Él, es la misma realidad que está en tu espíritu. Cristo formado a través de su palabra trae luz a tu vida. Y solamente aquello donde tú has sido formado por la palabra en Cristo es donde hay transformación. Y lo tercero, lo segundo era Cristo revelado, Cristo formado. ¿Y revelado qué significa? Que yo voy a tener el entendimiento, no solamente leer la palabra, porque la tengo que leer, sino voy a tener el entendimiento de qué cosa es lo que me está diciendo, cuál es realmente el propósito de todo lo que está funcionando. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque hemos sido entrenados en marcos religiosos, aunque no nos guste reconocerlo. Hemos sido entrenados a poder vivir a base de mí mismo y en lugar de yo ser usado por Dios, yo lo uso a Dios para mis fines. Ni siquiera estoy en el plan de Dios, en el plan individual. ¿Qué es la asignación? Es el plan individual de Dios para ti, lo que hemos leído en Efesios 2:10. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que tú camines en ellas. ¿O creen que ese versículo simplemente es de adorno? No, no. Hola, bienvenida, bienvenida. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Adelante, bienvenidos. Entonces, cuando nosotros encontramos esa realidad, es que realmente nosotros vamos a descubrir un nuevo horizonte, porque la religión siempre nos va a estructurar en cosas que yo las hago porque así me dijeron que tenía que hacer y yo las voy a seguir haciendo y las voy a seguir haciendo y no sé por qué las estoy haciendo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una relación con Dios basado en lo que yo hago, basado simplemente en mis propias obras humanas y así quiero relacionarme con Él, quiero funcionar con Él, pero no va a funcionar. Por eso es que en la mayoría de los lugares que nosotros vamos, lo único que encontramos, ¿qué cosa es? Estructuras religiosas. Hermanito, hermanita, tienes que hacer esto. Y no quiero estar en un rol criticón, pero lo que sí quiero es desmontar ese tipo de cosas. Porque de nada, yo no sé cuál sería vamos a decirlo así, yo no sé cuál sería lo maravilloso, vamos a decir, para un padre ver a su hijo fracasando. ¿Cuántos creen que tú como papá o como mamá, ver a tu hijo, a tu hija fracasando en una, fracasando en dos, fracasando en tres, tú digas, wow, qué lindo? ¿Alguien quiere eso? ¿Y qué piensan de Dios cuando nosotros no estamos funcionando como deberíamos funcionar? Cuando estoy más abocado en lo temporal que lo eterno, cuando estoy más abocado en guardar formas y ritualidades y cosas que puede que estén muy bien, pero es la forma operativa, pero no es la esencia por la cual Jesús fue a la cruz por mí. Ok, salvarme, ok, ya, listo, pero ¿para qué? ¿De qué se trata todo esto? Ya me salvó, ¿y qué hago? No, pues ahora tengo que ir a la iglesia el domingo, tengo que leer mi Biblia, ya no voy a tonos, ya no hago esto, ya no hago el otro, ya no hago aquí. Porque realmente nuestra realidad en Cristo no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que nuestra realidad en Cristo se basa en lo que hizo Cristo por mí y esa realidad suya me la ha impartido a mí, porque tal como Él es, ahora yo soy. Entonces yo tengo que ahora funcionar como Él es. Porque hay un diseño tuyo y ese diseño tiene que llevarte a algo. ¿Cuál es el diseño de Dios para, digamos, para mi vida?
Cuando nosotros pensamos en el fruto del Espíritu, lo pensamos como una meta, ¿verdad? Señor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, dámela ya ahorita, dámela, dame esto, dame el otro, dame aquí. Pero el fruto del Espíritu no es una meta, el fruto del Espíritu es la realidad del Espíritu humano renacido que está en ti. Entonces vivimos un evangelio futurista que algún día será, como me decía mi discipulador, más allá del sol. ¿Y cómo funciona? Vamos a decir, ¿cómo funcionan los matrimonios? Hay un diseño de la mujer para el hombre, hay un diseño del hombre para la mujer, hay un diseño. ¿Cómo funciona la paternidad hacia nuestros hijos? Hay un diseño para la economía del reino. Hay un diseño para nuestra vida congregacional. Hay un diseño en nuestra vida laboral. Dios tiene la respuesta y nos la ha dejado a través de su palabra. Y a veces podemos estar hiper ausentes de esa realidad. Y estoy tratando día tras día de construir, de sobrevivir y de ver cómo le hago. Pero hemos leído en la palabra de Dios que Dios tiene su plan. Tiene su plan, ¿verdad? Tiene su propósito. Entonces, ¿cuál es la lógica? Con eso termino ya. ¿Cuál es la lógica que podemos encontrar en que yo tenga mi propio plan, mi propio concepto? Yo puedo tener mi propia idea de lo que Dios quiere en el ámbito de la suposición, de la imaginación, pero al final no está alineado a la palabra. Y vuelvo a decir lo que dije hace un instante, no estoy diciendo que Dios quiere que todos sean ministros, el ministerio quíntuple, no, donde Dios te pone, pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Pero de repente, porque ¿cuántos saben que hay una multiforme gracia de Dios? ¿Y cuántos saben que somos un cuerpo? Y si a uno lo puso Dios, por ejemplo, en un área, y no lo voy a tocar ahora, pero vemos que hay diferentes funciones, hay diferentes realidades, hay diferentes cosas, ¿verdad? Cuando ya alguien peina pelito blanco y uno ha caminado un trecho por la vida, uno descubre, no sé si de repente ustedes más jóvenes, descubren que la vida se pasa así, ¿o no? Hace un ratito nos estábamos dando el abrazo de Año Nuevo y ahora ya estamos doblando la mitad del año, listos a darnos el siguiente abrazo y bienvenido 2027. La temporalidad de lo que hacemos jamás te mueva de la eternidad que ha sido puesta en ti. Jamás pongas tus planes por encima del plan de Dios. Jamás pongas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Jamás pongas tus objetivos mediáticos por encima del objetivo supremo de Dios. Entonces nosotros no hemos sido diseñados para movernos como creyentes. Hemos sido diseñados ¿para qué? Para funcionar como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como personas que vamos a hacer evidencia real de que la palabra de Dios es verdad y funciona. Esa es la verdad de todo. Yo no puedo ser ajeno a esa verdad. ¿De acuerdo? Bien, ahora no es que vamos a terminar, vamos así cortar la transmisión y vamos a pasar a un siguiente momento. Todavía nos queda un rato, pero necesito que alguien apriete el botón de la transmisión. A ver, por favor.